Quiero que repita conmigo, somos la Iglesia de Dios. Nuestro nombre como denominación aparece escrito en la Biblia y enfoca la naturaleza y el ideal perfecto para ser un pueblo con normas morales de calidad. Que la gente diga como lo que dijimos hoy, una iglesia cristocéntrica, bíblica, pentecostal, amorosa y todo eso que la gente diga, porque tenemos fundamento para ser una iglesia con moral de calidad. Los miembros de la iglesia somos santificados en Cristo. También somos llamados a ser santos. Quiero que lo diga conmigo. Los miembros de la iglesia somos santificados en Cristo, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Dios con el nombre registrado en la palabra y somos llamados a apartarnos de todo lo que es pecado para que seamos un pueblo que honre al Señor en la tierra. De esa cuenta, pues creo que podemos nosotros hacer grandes cosas porque si estamos en santidad, el Señor va a estar con nosotros. Y si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y si Él está entre nosotros, vamos a ver cosas maravillosas que suceden, que van a ser como el pegamento para que la gente que venga se quede. Amén, porque la meta es esa, el objetivo es ese, ser pegajosos para que la gente se venga con nosotros. Y hay una palabra que a mí se me ha estado ahí encendiendo, pero no se las voy a decir todavía porque estoy pensando hacer algo con esa palabra. El Señor ha puesto una palabra en mi corazón, pero en su momento se las voy a decir porque será el tiempo. Quiero que pensemos que aunque la iglesia de Dios es una comunidad que se ha establecido alrededor del mundo, su fuerza principal estriba en el lugar que le da a la congregación local. O sea, la fuerza principal para la iglesia de Dios a nivel universal está en el lugar que tenemos nosotros. Amén. O sea, nosotros somos la base fundamental para la iglesia de Dios. Ya lo veremos por qué. Quiero que tomemos en cuenta acerca de la importancia de la iglesia local dentro de la institución. Y quiero que usted le ponga asunto porque esto ya tiene que ver con nosotros de manera física y aquí. Obviamente también tiene que ver con todas las iglesias que han salido de aquí, tiene que ver con todas las iglesias que tienen que ver alrededor del mundo, en donde quiera que haya el logo de la iglesia de Dios, y he estado usando el logo de la iglesia de Dios de esa manera porque tenemos que hacerle énfasis a la identidad internacional. Y así que tendremos que pensar que la iglesia de Dios como iglesia local, o sea, en este lugar, juega una base fundamental, así como las cuatro patitas de una mesa. Vamos a ver cuál de las cuatro patitas de la mesa son más importantes. ¿Cuál de las cuatro patitas es más importante? Vamos a ver cuál de las cuatro patitas es más importante. Si le quitamos una, ¿cómo quedará la mesa? Entonces las cuatro patitas son determinantes. Diga conmigo, así como las patitas de la mesa son importantes para mantenerla estable en la superficie donde se encuentre, así también la iglesia. Todas las iglesias locales sirven como esas cuatro patitas que detienen la mesa. Amén, para que vea qué tan importantes somos nosotros. Y diga conmigo, gracias Señor, porque como iglesia local somos importantes para la iglesia de Dios. Amén, como iglesia local somos importantes para la iglesia de Dios. Tenemos un lugar importante. Quiero que pensemos que la referencia a iglesia local dentro de la denominación tiene que ver con cada congregación que alrededor del mundo forma parte de la iglesia de Dios internacional. Esto es historia y lo estoy leyendo porque es parte que está escrito en algún libro. Tenemos que irlo viendo. De aquí que podemos considerar que la iglesia de Dios que inició en una zona rural, alguno de ustedes me decía, la iglesia comenzó en una zona rural. Yo le decía, sí, y en una parte montañosa. Entonces la pregunta es, ¿cómo la iglesia no se quedó solo por allá? No, la iglesia empezó a caminar y aquí está hoy en una zona urbana. Gracias al Señor. Así que, aunque nació en una zona rural en Estados Unidos,
ahora es glocal. Una G de Guatemala, una L, una O, una C, una A y una L. Glocal. O sea, somos una iglesia local, no, sino glocal, porque aunque estamos a nivel del mundo, la base fundamental está en la iglesia local. ¿Queda claro eso? Al nivel del globo, le damos importancia a la iglesia local. O sea, todas las iglesias locales en el globo terrestre son importantes para la iglesia de Dios. Y así como es aquí, también es allá. El término local es un indicativo de que aunque la iglesia de Dios está distribuida en todo el mundo, la base para sus operaciones, y quiero que piensen esta palabra, la base para sus operaciones fundamentales está desde la iglesia local. Podemos decir que aunque la iglesia es global, distribuida en todo el mundo, pero ella se sustenta desde la iglesia local. Y eso es lo que tenemos que importar hoy. Vamos a continuar pensando entonces como iglesia de Dios a nivel internacional, pero con el cuidado de que como iglesia local, diga conmigo, como iglesia local, tenemos la responsabilidad de estimar la iglesia de Dios, estimarla, portándonos bien para que donde quiera que nos vean no hablen mal de la iglesia de Dios. Amén. Somos responsables de eso. Si la iglesia nos ha confiado, tenemos que cuidar eso. Tenemos que pensar que la iglesia local es la fuerza primordial para la iglesia de Dios. Su sostenimiento proviene de la iglesia local. Su sostenimiento económico, su sostenimiento como el liderazgo, también tiene que ver con la iglesia local. Muchas de las determinaciones tienen que ver con los laicos de la iglesia, o con el laicado de la iglesia, que se realiza en el orden local. O sea que habemos un grupo de la iglesia. En cierta ocasión yo les hablaba a ustedes sobre un cuerpo gobernante en la iglesia, les hablé sobre los fieles de la iglesia, los miembros fieles de la iglesia, los que tienen derecho de voz y voto en la congregación, que con el respeto que todos nos merecemos, no todos tenemos derecho a voz y voto, porque eso está reservado para un grupo de fieles. Amén. Fieles, así dicha la palabra, fieles. Entonces, los fieles de la iglesia tienen derecho a hacer sugerencias, a hacer elecciones, a hacer votaciones, a decir sí, a decir no, a opinar, a determinar algunas cosas que en cierta medida favorecen a la iglesia de Dios internacional. Yo no le voy a decir quiénes son los fieles aquí, porque no estoy presto para eso, porque no es sano que lo diga, porque algunos dirán, ¿y por qué a mí no me mencionó? Tendríamos que sentarnos con usted y conversar. Para evitar eso, mejor quedémonos ahí. Pero tenemos un grupo de personas, mis hermanos, que pueden decidir algunos asuntos importantes. Aunque la iglesia de Dios tenga entes administrativos en distintos niveles de la estructura, aunque tenga sus oficinas allá en los Estados Unidos de América, diga conmigo, la participación fiel de los miembros y ministros le dan sentido de existencia. O sea, la participación fiel de los miembros y de los ministros le dan sentido de existencia. No tendría ningún sentido que tengamos oficinas, pero muy esplendorosas en ninguna parte de la tierra, si no tuviéramos gente como usted, gente preciosa que conforman la iglesia de Dios. No tiene sentido alguno. Esas casas se dirían nada más como criaderos de murciélagos porque no habría nada que hacer con ellas. Y gracias a nosotros la iglesia puede subsistir en toda la tierra. ¿Les gusta eso? Es que no lo sabíamos tanto. Pensábamos que solamente somos una congregación y ya que nos ponemos el título de la dirección. Pero somos una iglesia que tiene bastante importancia a nivel del mundo. Notamos la importancia que la iglesia local tiene dentro de la institución cuando se alude que la iglesia de Dios reconoce que la iglesia local es el fundamento para las actividades ministeriales. La iglesia de Dios cree que la iglesia local es el fundamento para las actividades ministeriales. Amén. O sea, no hay ministro alguno, no hay un pastor que se pueda ejercitar si no hay un grupo que llamado congregación
que esté atendiendo al pastor. De la iglesia tiene un pastor y gracias a esa iglesia podemos tener un conjunto de varios pastores. Hasta el tiempo que yo me recibí como ministro, pude tener el número 43,193. Ese es mi registro a nivel internacional. Pero hay otros más viejos que yo y hay otros más jóvenes que yo. O sea, no se quedó la iglesia en el 43. No, ha avanzado. Ahora hay otros números que ya son mucho más el número. Hermanos, en el Señor tenemos que reconocer que por la responsabilidad que conlleva el ejercicio ministerial dentro de la iglesia local debería mostrar un mayor interés en la confirmación, afirmación y respaldo de los candidatos al ministerio. Hoy escuchamos que de aquí han salido ministros. ¿Recordaron eso? De aquí han salido ministros. No solo son los que mencionaron. Habrán otras personas que no nos acordamos de ellos. No sabemos nada. Tenemos que sentarnos un día y seguir escribiendo la historia. Pero mencionamos algunos. Y les aseguro que esos ministros que están ejercitándose ahora en cualquier parte del país o de la tierra, tuvieron que pasar un procedimiento de elección, de confirmación, de afirmación desde la iglesia local. Algunos de ustedes se recuerdan de esos procedimientos. Así que la iglesia local debería mostrar un mayor interés en la confirmación, en la afirmación y el respaldo de los candidatos al ministerio. Por ejemplo, vamos a decir, yo pienso que el hermano X tiene llamamiento al ministerio. Y algunos lo comienzan a ver porque él da a conocer algunas evidencias de un ministerio. Y de repente resultamos, no, es que usted tiene este ministerio. Y es que usted tiene este ministerio. Y es que usted tiene este ministerio. Entonces es la iglesia local la que comienza a detectar en ciertas personas esos dotes de ministerio. Y algunos lo dicen de verdad, me parece que es cierto, y de repente él comienza llorando y dice, no sé, pero yo siento algo y tengo compromiso con el Señor, y la iglesia resulta entonces dándole el aval, dándole el apoyo, y resulta siendo un ministro. Pero todo tiene que darse de la iglesia local. ¿Por qué razón? Porque es la iglesia local la que lo conoce bien. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Es la iglesia local la que lo conoce bien, y ya les hablaré de otras cosas de la razón por qué. Antes de que se obtengan, en este caso, licencias o credenciales, las personas deben ser bien reconocidas en el orden local. Antes de que ellos tengan cualquier reconocimiento, deben ser bien reconocidas por la iglesia local. Escala de rangos ministeriales, que conviene que lo sepamos. Escala de rangos ministeriales. Y quisiera preguntarles, ¿cuántos saben que hay escalas en los rangos ministeriales? Unos cuantos. Levanten la mano los que saben que hay escalas en los rangos ministeriales. Hay una buena cantidad que no lo saben. Ahorita que ya lo vieron, pues todos lo sabemos. Amén. Pero miremos acá. Si usted lo considera conmigo, tiene que empezar con el orden numérico y el número 1, ¿en qué lado está? ¿En qué rango está el número 1? En los laicos. ¿Quiénes son los laicos? Las personas que ejercen liderazgo en la iglesia, que no tienen ningún nombramiento internacional. O sea, que no tienen ningún reconocimiento fuera de acá, pero ejercen el liderazgo. Ellos son ministros del Señor también. Aunque no tienen ningún nombramiento desde afuera, pero son ministros del Señor. ¿De acuerdo? Entonces, ahí comienza a darse el liderazgo en la iglesia de Dios. ¿En quiénes? ¿Quiénes son los importantes entonces en el liderazgo? ¿Los que están hasta la cabeza arriba o los que están hasta abajo? Vamos a ver, ¿quiénes hacen que el carro avance? Uno va subido y los demás empujando o los demás jalando. Es así que hacemos que el carro funcione. Si el carro no avanza, lo hacemos avanzar nosotros. Entonces, quienes hacen que el carro avance son los laicos. Ahí están los ministros de educación cristiana, ministros de jóvenes, ministros de damas, ministros de caballeros, ministros de música y todos los que queramos mentar en lo que aquí le llamamos la junta representativa.
Allá no saben cómo estamos organizados aquí, pero aquí sí sabemos y tenemos un equipo que funciona al 100 y quizá al 110 por ratos. Amén. Esos son los que hacen que las cosas pasen. Entonces diga conmigo, alabado sea Dios por los líderes, por los ministros que aún somos anónimos, pero hacemos que las cosas pasen. Amén. O sea, por eso es que tenemos que ponerle mucho cuidado al ejercicio ministerial desde el punto de vista del laico. No todos podemos hacerlo. Luego viene el rango siguiente, que es obrero nacional. Estos son las personas que tienen credencial, pero no es internacional. Solo están reconocidos a nivel de nuestro país. Luego viene el ministro exhortador, que este sí ya tiene reconocimiento a nivel internacional. Luego viene el ministro ordenado, que también ya es de orden internacional. Y luego viene el obispo ordenado, que hasta el momento es el último rango. No hay más. Hasta obispo ordenado llegan ahorita. No se asuste usted porque se le digan obispos, que algunos nos critican porque nos parecemos con otra iglesia, porque ya tenemos la palabra obispo. Simplemente la palabra obispo equivale a gente que supervisa a otros que están abajo, y la palabra bíblica es esa. Los he puesto por obispos para apacentar la obra del Señor, que Él ganó con su propia sangre, Hechos 20:28. Entonces la palabra obispo aparece en la Biblia. Y se le atribuye a las personas que administran una estructura como la tenemos establecida en la iglesia de Dios. Amén, mis hermanos. Sí, me estoy dando a entender, ¿verdad? Entonces se da la palabra obispo porque equivale a supervisor, que está posicionado en un nivel de la estructura para encargarse de otros que están abajo de él, o los subalternos, como podríamos llamar. Y aquí tenemos, en este caso, los ministros ya ocupan esos lugares. Los rangos son necesarios según el nivel en el que van a ejercitarse como ministros. Como laicos, pues, se llena un perfil. Y quiero que tengamos en mente que, como laicos, vamos a ser muy puntuales en la selección de personal, porque también es necesario que los laicos sean gente que no tenga nada de qué acusarse a nadie. O sea, gente que es bien probada y que podemos decir obreros que no tienen de qué avergonzarse. Obreros que no lo señale nadie. Porque si el ministro anda en la boca de todo el mundo por mal y lo ponemos a dirigir, seguramente se nos va a caer el grupo al que él dirija. Porque el testimonio de él puede más que su buena voluntad de estar aquí adentro. Por eso es que tenemos que llevar cuidado. La clave para el ejercicio de un ministerio saludable está entonces en la selección de los laicos. La clave para un buen ejercicio ministerial entonces está en la selección de la gente que no tiene nombramiento internacional, pero hace que las cosas pasen en la iglesia local, ya que ellos se ejercitan en la iglesia local y pudieran escalonar si ellos llenan los perfiles requeridos de acuerdo con el progreso y con su rango. Les decía hace poco que yo soy un miembro de una iglesia. Yo soy miembro de una iglesia, pero se me permitió escalonar o escalar. Y aquí estamos sirviendo en algo, aunque sea como el último punto de la carta, pero aquí estamos, haciendo algo. Pero de acuerdo a este progreso que tengamos, también vamos escalando en el nivel ministerial. Y aquí vemos algunos requisitos generales que tienen que ver con el perfil para recomendar a un miembro al ministerio, en este caso ya no laicos, sino a partir de aquí comienzan mis obreros nacionales. A partir de aquí. Y entonces tenemos aquí una tabla de requisitos, entre los más importantes, que tenga llamamiento al ministerio. Eso quiere decir que vamos a recomendar a alguien, nos consta a nosotros que ese alguien tiene llamamiento al ministerio. ¿Queda claro? Porque lo vamos a recomendar. Que sea bautizado con el Espíritu Santo y la evidencia de hablar en otras lenguas. Que sea un fiel miembro de la iglesia de Dios y esté en armonía con sus enseñanzas, disciplinas y gobierno. Que sea fiel en el pago de los diezmos, las ofrendas y sus reportes ministeriales.
que llene los requisitos bíblicos que se representan en 1 Timoteo 3, del 1 al 6. Que sea íntegro, estar activo en el ministerio pastoral o evangelista, misionero, docente o músico, pero acuérdense que estoy hablando de los rangos ya fuera de nuestra iglesia local. Estoy hablando de los que ya requieren una credencial, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Por eso habla aquí de que esté como evangelista o como maestro o como pastor. Que esté dispuesto a obedecer la gran comisión, que tenga estudios bíblicos dependiendo del rango al que aplica, que tenga estudios académicos dependiendo del rango al que aplica, que estén en toda la disposición de continuar su preparación, no solo a nivel teológico, sino también académico, que esté comprometido con la iglesia de Dios en ascender en los diferentes rangos ministeriales que se ofrecen, a saber, ministro exhortador, ministro ordenado y obispo ordenado, que son los internacionales. Que tenga la capacidad de trabajar en equipo y seguir lineamientos de trabajo. Que reconozca y se sujete a su autoridad, que guarde la unidad con sus actitudes y hechos y palabras, que demuestre responsabilidad en las actitudes o en las actividades de la iglesia. Si usted se da cuenta, todo eso tiene que reconocerse diga conmigo, desde la iglesia local. Todo eso se tiene que reconocer desde la iglesia local. Ahora les pregunto, ¿es importante la iglesia local en la toma de decisiones para elegir ministros? ¿Es importante la decisión de la iglesia o no? ¿Por qué? Porque la iglesia conoce mejor a la gente que otros. De afuera no conocen de qué pie cogíamos nosotros, pero aquí sí bien lo sabemos. ¿De acuerdo conmigo? Entonces aquí es donde se nos puede ir de la mano, para mal o para bien. Bueno, para bien no se nos va a ir de la mano, se nos van a ir los buenos ministros de la iglesia, sí. Hermanos en el Señor, quiero decirles un pecado que hemos cometido muchas veces. Que recomendamos a alguien simplemente porque un papalote le llegó a la casa y le sopló a las 12 de la noche y le anticipaba que ella tenía un ministerio. O porque estando en el gallinero, la gallina le dijo que iba para Caracas. Y así la gente comenzó a irse al ministerio sin tener pruebas. Algunos fallamos en eso, porque mandamos a gente al ministerio que no teníamos la convicción y como prueba de esa equivocación, ellos fracasaron. Diga usted conmigo, de aquí eso no ha pasado. Y alabo al Señor porque aquí no haya pasado eso. Pero muchos en las iglesias locales hemos cometido el error que mandamos al ministerio a la brasa que nos calienta más. Y aquel que nos es fastidio en el equipo, a ese decimos, ¿cómo me lo quito de encima? Lo envío al ministerio. Y después es una brasa en donde quiera que llega. En donde quiera que hace el ministerio es un problema. ¿Se ha dado ese asunto? Sí, se ha dado, porque muchos han dado con la boquita en la tierra donde no tenían que verla pegado. Necesitamos entonces tener conciencia que el ministerio nace de la iglesia local. Entonces tenemos que ser cuidadosos y responsables para nombrar a la gente que vamos a recomendar. No nos interesaba mucho esto, ¿verdad? Continuamos un poquito más. Bueno. En teoría, la iglesia local debería estar al pendiente del ejercicio ministerial de los miembros que están incluidos en el ministerio y que por razones de su trabajo están fuera de la iglesia local. Hoy se mencionaron unos cuantos. Diga conmigo, tenemos que estar pendientes de esos ministros. Otra vez, tenemos que estar pendientes de esos ministros, porque en alguna ocasión nos va a tocar hacer referencia de ellos en una solvencia ministerial desde la iglesia local. Y aunque aparentemente no lo creamos, ya se lo voy a decir de otra manera. Porque cada rango se necesita el respaldo de la iglesia local con una recomendación expresa en un acta donde se analizó la necesidad de ascenso y a la vez se aprobó el ascenso. Además, se envía un endoso donde se autoriza a las autoridades a promover al miembro de la iglesia por haber mostrado aptitud ministerial. Quiero comentarles, a la iglesia local le mandan
una hoja que se llama endoso ministerial. Y hay que llenarla con el nombre de la persona que está hasta por allá arriba. Hay que llenar esa hoja, dando fe de esa persona. Eso quiere decir que para que yo hable bien de usted, tengo que andar con usted por lo menos un mes. ¿Querés saber cómo es Andrés? Camina con él un mes. Quiere decir que los miembros de la iglesia que están afuera deberían estar en común acuerdo con la iglesia de donde salieron. ¿Por qué? Porque en alguna ocasión nos va a tocar hablar por ellos. Esta semana entrante estamos ya enlazando con 2 ministros que están afuera de la iglesia a quienes tenemos que darle una referencia. Esta semana que viene, el día 21 de este mes, tengo reunión con uno de ellos porque necesitamos hacer un ejercicio de este orden. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer si no tenemos conocimiento? Por eso es que hace falta que nos pasen, aunque sea por la pantalla, el nombre de algunos que son de esta iglesia, que están haciendo el trabajo en cualquier lado, para que tengamos una relación, por lo menos, de conocimiento de la gente que conforma nuestra membresía, que no están presentes, pero están ejercitándose en cualquier lado. Algunos no nos edifica tanto esto, pero para algunos de nosotros es muy importante. Así que, mis hermanos, la iglesia local es la fuerza primordial de Dios para la evangelización del mundo, el discipulado de los creyentes, el cumplimiento de la gran comisión. Y en este campo, el discipulado, y mucho ojo para los hermanos del discipulado. El discipulado debería incluir todas las vocaciones que en algún momento se pudiera desarrollar en un laico. Hay algunos que comienzan siendo ministro de damas, ministro de caballeros, ministro de jóvenes, pero de ahí de repente salta, como le pasó al que les habla, que pasó por todos los privilegios de la iglesia y de último resultó dirigiendo a los que dirigen los ministerios de la iglesia. O sea que se tiene que perfilar desde la iglesia local. Comenzamos ahí entreteniendo niños. Pero no nos quedamos entreteniendo niños, terminamos regañando viejos. Ya porque tenemos 80 años, ya somos viejos, hermanos. ¿O no es así? La iglesia tiene 80 años. Después de estar entrenando niños ahí con unos juguetitos, ahora resultamos hablándole a una iglesia que ya tiene 80 años de edad. Es una iglesia madura. Una iglesia que sabe lo que habla. Ya sabe qué palabras duelen y qué palabras alegran. Así que, mis hermanos, el nivel 3 del PND de nuestra iglesia da una pincelada sobre el perfil del servidor. Y obviamente deberían haber otras escuelas que den chance a pensar en un ministerio. Cabe mencionar la importancia de los miembros fieles de la iglesia local, puesto que ellos, al tener derecho al voto en las deliberaciones de las sesiones de negocios y sesiones especiales de la congregación, pueden hacer una sabia selección para el liderazgo competente, comenzando desde su gente. O sea, para ser presidente de las damas, de los caballeros, de los jóvenes, deberíamos usar perfiles que conozcamos que esa gente sí tiene capacidad de liderar, porque pudiera ser que comienza como líder local, pero termine siendo líder distrital, luego líder regional y luego se nos fue de la mano. Entonces, si tenemos algo bueno haciendo el trabajo aquí adentro, no tenemos pena en cualquier momento que lo llamen para que haga el trabajo afuera. Así que, mis hermanos, tenemos que prestar atención aquí en este trabajo que hacemos. De esa cuenta, los miembros responsables constituyen un ente importante en toma de decisiones para la elección y recomendación de quienes tienen un llamado específico para liderar en la iglesia local. Ningún rango ministerial toma cursos si no se está avalando por la membresía fiel de la iglesia, explicitado en un endoso ministerial de la iglesia local y una carta de recomendación de un pastor local. Es más, miembros fieles de la iglesia son los que se ejercitan o los que ejercen liderazgo sobre los miembros. Miembros fieles dirigen a los miembros de la iglesia. Así que no vamos a poner ahí a los que tenemos ciertas complicaciones con ellos, sino vamos a seleccionar de lo bueno, lo mejor. Y eso lo tendrán que hacer ustedes como miembros de la iglesia. Todos los puestos administrativos en la iglesia de Dios son ocupados por miembros de alguna iglesia local y tienen una responsabilidad en común. Y diga conmigo, todos los puestos administrativos en la iglesia de Dios son delegados
a hacer funcional la iglesia en todo el mundo. Se espera que la iglesia en todos los lugares, en todas las iglesias locales, la iglesia está recibiendo lo mismo que estamos recibiendo aquí. Se espera que así sea, porque tenemos que ser funcional a la iglesia en todos los niveles. Y ahí ya tenemos una muestra de lo que dijimos en una de las ocasiones que hemos mencionado esto. Y veamos esta otra información. Partiendo de la congregación local, aquí tenemos una cúspide que nos ayudaría a visualizar cómo está el obispado en la iglesia. Comenzando con la congregación local, que es ministrada por laicos, luego le siguen los pastores locales, luego le siguen los supervisores distritales, luego los regionales, luego los territoriales, luego los de Centroamérica, en este caso para Centroamérica, luego tenemos IDLA, o sea, Iglesia de Dios Latinoamericana, y por último tenemos al supervisor general. Aquí podemos puntualizar que partiendo de la congregación local, base para las operaciones ministeriales, tendríamos que ver que se posicionan a los líderes de la iglesia para que ministren hacia abajo. O sea, todos se encargan de aquí hacia arriba para elegir a todos los que pueden llegar a un ascenso para que luego estemos fortaleciendo la iglesia local, asegurándonos que el producto que estamos dando va a favorecer a la iglesia en cualquier tiempo y en cualquier nivel. Partiendo de la congregación local, base para las operaciones ministeriales, se posicionan a los que lideran a la iglesia, toda la estructura buscando fortalecer la base que es la iglesia local. Es por eso que estoy con ustedes hablando de estos temas aburridos, pero que en determinados momentos sirven para tener criterio al momento de emitir un voto. La congregación local es la base para todos los que integran la pirámide organizacional. La iglesia local establece quiénes serán sus dirigentes, seleccionándolos desde el primer nivel para los ministerios locales. La iglesia debe ser responsable de una sabia elección o evaluación para elegir con criterio, tomando como base el aspecto actitudinal y aptitudinal. Dos cosas: gente que tiene creatividad, actitud, y gente que tiene aptitud, es competente, tiene capacidad. Que son dos cosas diferentes. Es capaz y tiene la gracia para hacerlo. Dice amén cuando le toca hacer cosas que aparentan ser difíciles, pero él dice, lo intentaré y nos va a salir bien. De eso se trata en la iglesia. Tenemos que pensar que hay un objetivo común, hay una visión, hay un propósito y hay una misión. La iglesia local forma parte de la Asamblea General Internacional. Como la iglesia del Señor, la iglesia local debe seguir el modelo bíblico para desarrollar un ministerio identificando, adiestrando y dando apoyo total a aquellas personas que tienen esta habilidad. Los miembros fieles de la iglesia local tienen la oportunidad para expresar su preferencia pastoral cuando les sea requerido. Recuerdo en una parte de la historia, vinieron 3 personas a esta iglesia y la iglesia eligió a uno. ¿Recuerdan ese momento de la historia? ¿No recuerdan? Vinieron 3 personas y de las 3 la iglesia eligió una. Eso lo acaban de decir aquí en la historia de la iglesia. ¿Se recuerdan de ese cuadro? 3 personas de las que se eligió, uno el que fue nuestro pastor. Tenemos derecho algunas veces a expresar nuestra preferencia pastoral. Y a eso no podemos nombrar un pastor. O sea, si alguien se levanta aquí entre nosotros, yo quiero ser el pastor de la iglesia, momento que se siente, porque es la iglesia la que tiene que dar su aval, pero dentro de las características que establece el Manual Administrativo Nacional. No es por aquella arrogancia y aquel egoísmo que él sienta y que él se autonombra pastor. Así no. Porque tiene que pasar por un proceso. No, la iglesia no puede nombrar pastores, siempre y cuando sí puede referir quién pudiera hacerlo. En la iglesia local está el semillero para la producción de líderes. En la iglesia local está la fuerza ejecutora de los planes de trabajo. En la iglesia local está el fundamento para el sostenimiento de la iglesia en general. Es la iglesia local la que produce recursos en todo el sentido de la palabra, desde el dinerito hasta líderes que hacen el trabajo. Cada líder de la estructura es miembro de una iglesia local. Eso lo tendremos que tener claro. La iglesia en general es como somos la iglesia local.
Espero que así como somos aquí en esta comunidad, sean todos mis hermanitos en cualquier parte de la tierra. Así espero yo. Así que la justificación del por qué necesitamos revisar los estándares establecidos por la Asamblea General Internacional de la Iglesia de Dios en cuanto a fe, práctica, disciplina y gobierno. Y en este caso tenemos nosotros que entender que hay necesidad de hacer ajustes necesarios para conservar nuestra identidad como una iglesia histórica, cristiana, protestante, fundamental, evangélica, pentecostal, carismática, misionera, discipuladora, debidamente organizada y todo lo que queramos decir para nuestra amada iglesia. Con el respeto que se merecen todos mis hermanos que son parte de la iglesia evangélica, yo no tengo nada que desearle a otra denominación. Nada. Si no me salvo aquí, tampoco me salvo allá. No es que aquí tengamos la mejor palabra, pero tenemos que reconocer que aquí está la casa donde se nos enseña verdad, se nos enseña a ser buenos cristianos. Si porque no nos gusta la verdad aquí nos vamos para otro lado, pues será problema de nosotros. Amén. Y no estoy diciendo que está malo que lo hagamos. Si en algún momento nos están dando pan seco sin agua, pues tenemos derecho. Porque no voy a estar matándome la vida en un lugar donde no me alimentan bien. Amén. Yo no voy a estar ahí perdiendo mi tiempo. Pero bendito sea el Señor, porque en esta casa hay mucha gente que sirve y nos nutre con la palabra de Dios. Bueno, eso es lo que yo he observado de ustedes. Si la iglesia local desconoce su identidad, desconoce su papel dentro de la denominación. Y por ende es confusa, es compleja y no tiene un mensaje claro para la comunidad en cuanto a la visión y misión. Quiero decirles, hermanos, que han habido algunos locos que dicen que la iglesia de Dios no tiene visión. Yo los quiero traer conmigo y enseñarles lo que nosotros creemos y lo que hacemos. Porque sí tenemos unidad de propósito, unidad de visión y unidad de misión. Sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos y sabemos para dónde vamos. Sabemos lo que queremos y cómo lo vamos a lograr. Así que, mis hermanos, es responsabilidad de cada integrante de la estructura que la iglesia de Dios conserve su identidad en todos los niveles y fortalecer a la iglesia local, puesto que en ella o ella es quien le da vida, le da imagen, le da relevancia a la iglesia general. Cada iglesia local es a la vez la voz misma de la iglesia general internacional. Hablando de los miembros, la membresía de la iglesia de Dios estará compuesta por cristianos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador personal, como su Señor, han aceptado las enseñanzas de la iglesia, la doctrina de la iglesia, el gobierno de la iglesia de Dios, y que han sido recibidos formalmente en una ceremonia de recepción de miembros en una iglesia local. Aquí se acostumbran varias veces eso. Cada vez que viene alguien se pasa por un proceso de discipulado y al final se le pasa acá para que ustedes los conozcan, a quienes están dando la bienvenida para que formen parte de esta iglesia. Esto no es raro para nosotros decirlo. Así que llegando a la parte final o las conclusiones. Considerando el lugar que tiene la iglesia local en la iglesia de Dios, vale asumir el privilegio que tenemos como congregación. Diga conmigo, tenemos un alto privilegio. Somos el grupo que hacemos que las cosas pasen. Amén. Sin nosotros las cosas no pasan. Así que no tenemos que ser estorbo, porque también pudiera ser que a causa de nosotros las cosas no avanzan. Y por eso estamos siendo informados. Vale asumir el privilegio que tenemos como congregación, siendo responsables en el cuidado para nuestro comportamiento y para la toma de decisiones. Si la iglesia local es la fuerza de la iglesia de Dios y en ella está la responsabilidad en la elección del liderazgo, debemos ser más cuidadosos en la conformación de equipos de trabajo que llenen los perfiles correctamente establecidos, porque se trata de elegir a la gente que los va a dirigir. No necesitamos letra para eso, solo necesitamos buen testimonio de la gente, que tenga la voluntad de apoyarnos dirigiendo a la gente. Que algunas veces pensamos que necesita grados, pues obviamente sí lo vamos a necesitar enseguida. Porque si alguien tiene llamamiento al ministerio, tenemos que prepararlo. Pero para dirigir un ministerio de la iglesia local, una célula, no se necesita tantos papeles.
Solo se necesita que la persona tenga buen testimonio, llene los requisitos primordiales para miembros de la iglesia y entonces hará el trabajo con nosotros. Además, siendo la iglesia local de gran relevancia, tendremos que asumir que la iglesia internacional avanza y se desarrolla en la medida que lo logra la iglesia local. Aquí tenemos un desafío, el seguir los lineamientos de quienes nos presiden en el Señor en orden descendente. Tenemos a nuestros ministros arriba para que nos dirijan porque nosotros les hemos dado el voto para que estén arriba. Nosotros los hemos llevado al puesto para que ellos nos ministren. Por eso, si queremos que nos dirija buena gente, tenemos que elegir buena gente. De ahí está la clave. Recordemos que se espera que podamos cumplir con el objetivo de Cristo al instruir a su iglesia. Que sigamos el objetivo como se planteó desde nuestros orígenes en 1886 y se reiteraron en 1932. En el orden a nivel local estamos en el año del encauzamiento y esta información vertida en esta serie obedece a la necesidad de dar seguimiento al propósito de misión, el de equipar, empoderar y facilitar el trabajo de la iglesia local para el logro de nuestros objetivos y metas. O sea que lo que estamos haciendo no es algo que se nos salió de la manga más floja de la camisa. Lo que estamos haciendo tiene razón de ser en un plan establecido de trabajo y una visión que se estableció desde el principio del año. Tenemos necesidad de encauzarnos. ¿Y cómo lo vamos a hacer si no sabemos para dónde darle? Tenemos que oír alguna cosa que hable de nosotros y eso es lo que estamos haciendo. Necesitamos ser una iglesia saludable que se multiplica con líderes altamente preparados, creativos, innovadores y comprometidos. Y quiero que terminemos diciendo esta declaración. Una iglesia saludable que se multiplica con líderes altamente preparados, creativos, innovadores y comprometidos. Y lo voy a decir de una manera más simple. Una iglesia saludable se va a multiplicar en la medida que tiene líderes sanos, líderes saludables, líderes que aman el trabajo, líderes que aman a la iglesia, líderes que se interesan por sacar adelante a su grupo. Esa gente hace que la iglesia sea saludable y avance. Si carecemos de esa gente, vamos a tener problemas de avanzar. Así que, hermanos, en el amor del Señor, diga conmigo, una iglesia saludable se multiplica con líderes preparados, creativos, innovadores y comprometidos. Amén. Por eso tienen aquí a alguien enfrente de ustedes, porque está tratando de darle cumplimiento al empoderamiento, al equipar a la iglesia, para que no solamente un equipo pequeño oigan esto, sino toda la iglesia, para que mañana que usted sea parte del equipo de trabajo, usted ya sabe por dónde va el camino y no tenemos complicaciones. Y si no, por lo menos hay alguno que nos lo va a recordar. Así que esperamos que la gracia del Señor sea con nosotros, que el Señor nos bendiga, que su rostro resplandezca en el de nosotros para que sigamos siendo la iglesia que Dios ama, que ha sido por muchos años y que espero le vengan mejores años. Y alguien dijo esta noche, alguien dijo, lo mejor está por llegar. Y yo quiero que lo crean ustedes y lo creemos todos. Lo mejor estará por llegar. Si el pueblo se instruye en el camino del Señor, lo mejor está por llegar. Tendremos que ser una iglesia saludable que se multiplica saludablemente para la gloria y honra del Señor. Amén y amén.